Bien, veamos ahora polígonos. ¿Qué nos dice la definición? Región limitada por rectas secantes 2 a 2. ¿Y a qué se refiere con eso? Que tenemos dos rectas que se interceptan justo en este punto. Dos rectas que también se interceptan justo en este punto que estoy señalando. O sea, están interceptadas 2 a 2. De igual manera, en la figura que está acá, ¿sí? Que también es un polígono. Dos rectas se interceptan, se interceptan y forman una figura geométrica, ¿sí? Para todas las figuras que he puesto acá, cumple la misma definición. ¿Por qué? Porque son polígonos. Ahora vamos a ver una observación que cumple en todo polígono. ¿Qué nos dice esta observación? El número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos interiores. ¿Y a qué me refiero con esto? Veamos acá en la parte de abajo de su pantalla y tenemos una representación de un polígono. ¿Qué es el vértice? El vértice es justamente las esquinas de la figura, o sea, la intersección entre las dos rectas que ya había mencionado anteriormente. En este caso tenemos un hexágono, ¿sí? Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿sí? ¿Qué son los lados? Las líneas que forman la figura, o sea, lo que está marcado de negro. Las líneas de negro son los lados. ¿Qué son los vértices? Las esquinitas, ¿sí? Estas esquinas son los vértices. ¿Qué es el ángulo interior? El ángulo formado, que forman, mejor dicho, esas dos rectas, o sea, el ángulo que forman los lados, ¿sí? El ángulo que forman los lados se le llama ángulo interior, ¿sí? Ahora también vamos a ver las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Lo que estoy marcando acá con línea de diferente color lo vamos a conocer como diagonales, que van de un extremo al otro, o mejor dicho, de un vértice al otro. Esas líneas se le conocen como diagonales, ¿sí? Que en este caso no están todas, pero ya vamos a ver diferentes fórmulas para hallar el número de diagonales, ¿sí? Seguimos entonces y ahora vamos a ver cómo se clasifican los polígonos según el número de lados. En la parte izquierda tienen el número de lados y en la parte derecha tienen el nombre de cada polígono. Esto deben memorizarlo porque en las preguntas a veces no le van a poner un polígono de 6 lados, sino le pueden decir un hexágono o un octágono. Ya depende de cada pregunta o de cada libro que ustedes elijan, ¿sí? Por eso esto es necesario que lo memoricen para poder resolver cualquier tipo de problemas que veamos más adelante. Veamos ahora cómo se clasifican los polígonos, ¿sí? Vamos a tener el polígono convexo cuando sus ángulos interiores miden menos de 180. Ahora recordamos, vemos la figura de la parte izquierda, y ¿qué eran los ángulos interiores? Los ángulos formados por los lados, ¿cierto? Entonces, esos ángulos tienen que medir menos de 180 grados, ¿sí? Otra manera de saber si es convexo, o por decir una propiedad que tiene un polígono convexo, es que si nosotros trazamos una recta que atraviese el polígono, únicamente se va a chocar en dos puntos. Por ejemplo, en este polígono, que es un pentágono, cualquier recta que yo trace, ¿en cuántos puntos va a chocar? Únicamente en dos puntos. Si gustan, pueden comprobar y van a ver que choca solamente en dos puntos. Ahora tenemos el polígono cóncavo. ¿Qué nos dice el polígono cóncavo? Tiene por lo menos un ángulo interior mayor que 180 grados. ¿Y a qué se refiere con eso? Si nosotros vemos, ¿sí?, los lados que están aquí, que estoy señalando con el puntero, si cogemos toda esta parte que está acá, va a ser mayor a 180 grados.
Por eso está formado el polígono cóncavo. Ahora, ¿qué propiedad cumple este polígono? Que si nosotros, como hicimos arriba, trazamos una línea o una recta, esta recta va a chocar en más de dos puntos. Por ejemplo, en este caso, vemos la parte de acá que estoy señalando, chocó en un punto. Seguimos contando, 2 puntos, seguimos 3 puntos, seguimos 4 puntos. Entonces, esa es una propiedad de un polígono cóncavo, ¿sí? Luego vamos a tener un polígono equilátero. Pero ¿a qué se refiere con un polígono equilátero? Un polígono equilátero va a ser aquel en la que todos sus lados, o sea, todas las distancias son iguales. Por eso acá nos dice igual longitud, que se refiere que todos los lados van a tener la misma medida. Ahora veamos un polígono equiángulo. ¿Qué nos dice? Cuando todos sus ángulos son de igual medida, ¿cierto? La palabra equi siempre nos va a querer decir igualdad. Por eso equiángulo. En este caso, los ángulos son lo mismo, pero no necesariamente sus longitudes. Veamos, la palabra equiángulo solamente nos hace referencia a los ángulos que en este caso he marcado de negro, ¿sí? Todos esos ángulos, si nos dicen que el polígono es equiángulo, deben ser iguales. Ahora, veamos el polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular es cuando cumple las dos propiedades anteriores, o sea, es equilátero y a la vez es equiángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos. Por lo tanto, nosotros podemos decir un triángulo equilátero, ¿sí? Que significa que todos sus lados son iguales. Un pentágono regular, que todos sus lados van a ser iguales, ¿cierto? Seguimos y ahora vamos a ver algunas de las propiedades que cumplen estos polígonos, donde n va a ser el número de lados del polígono. Veamos acá, la suma de la medida de los ángulos interiores. ¿A qué se refiere con la suma de la medida de los ángulos interiores? Veamos un momento la parte de aquí abajo, este hexágono que está de morado. ¿Qué es un ángulo interior? Se refiere a los ángulos que están aquí, ¿cierto? La intersección de estas dos rectas. ¿Cuántos ángulos van a haber? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay 6 lados, si nosotros sumamos todo eso, ¿sí? Debemos encontrar cuánto mide. Ahora, nosotros para hacer eso sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, sabemos o tenemos que aprender la fórmula que está aquí arriba en el cuadrito de verde, ¿sí? ¿Qué nos dice esa fórmula? Que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a ¿qué? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Pero nosotros sabemos que n es el número de lados que tiene el polígono, ¿cierto? Ahora veamos un ejemplo. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Calcula la suma de medida de ángulos de un hexágono. Nosotros recordamos que un hexágono tiene 6 lados. Y acá he puesto la representación geométrica de un hexágono, ¿cierto? Ahora aplicamos la fórmula. 180, abro paréntesis, me dice que debo poner el n, pero como ya nos está mencionando que es un hexágono, entonces nosotros en vez de n ponemos 6. ¿Por qué? Porque un hexágono tiene 6 lados. Resolvemos esta pequeña operación, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en una operación combinada
lo primero que se resuelve es lo que está dentro de los signos, ¿cierto? Y en este caso es un paréntesis. Dentro de los paréntesis, 6 menos 2 es 4. Y por último vamos a tener que multiplicar 180 por 4 y el resultado nos da 720. Entonces, la suma de medidas de un hexágono es igual a 720. Veamos ahora número de diagonales desde un vértice. ¿A qué se refiere con número de diagonales desde un vértice? ¿Sí? Veamos la figura que estoy señalando con el puntero, que nuevamente he tomado el hexágono como referencia y escogemos un vértice, cualquiera de ellos. ¿Sí? Veamos este vértice, ¿cuántas diagonales tiene? Tiene 3 diagonales, ¿cierto? Que acá las he remarcado con líneas punteadas. Entonces, tiene 3 diagonales. Pero en este caso es muy sencillo porque nosotros podemos ver la imagen y la imagen es muy fácil de resolver, ¿cierto? Pero esta formulita nos va a servir para resolver ciertos problemas o en todo caso para resolver polígonos con mayor número de lados, ¿cierto? Nos dice que el número de diagonales desde un vértice se representa de la siguiente manera: una D mayúscula con un subíndice V, ¿cierto? Es igual a n-3, pero nosotros recordamos que la letra n significaba el número de lados. Veamos ahora el ejemplo. ¿Qué nos dice? Calcular el número de diagonales desde un vértice de un hexágono regular. Ahora nosotros sabemos que un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿cierto? Entonces ponemos, en vez de n, ponemos el número 6. 6 menos 3, 3. ¿Sí? Así de sencillo es este tipo de problemas. O sea, el número de diagonales de un hexágono es 3. Veamos ahora el número total de diagonales que está dado por la siguiente fórmula. La fórmula que estoy señalando y que está encerrada en un recuadro de color verde. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que debemos multiplicar n por n-3 y todo dividirlo entre 2. Pero recordamos que n era el número de lados de un polígono, ¿sí? Esto puede variar. Puede ser 6, 7, 8, 9, 10 o el número que te está pidiendo el problema. Veamos un ejemplo y nos dice calcular el número total de diagonales de un hexágono. Entonces nosotros vemos la figura que he puesto como referencia para entender más o menos a qué me estoy refiriendo con el número total de diagonales. Las líneas punteadas que ves acá son todas las diagonales que se pueden trazar en este hexágono. Y como yo hallo todas esas diagonales o saber con exactitud cuántas diagonales hay, solamente reemplazando en la fórmula que la puse nuevamente aquí al lado derecho de la pantalla para poder recordar, ¿sí? Sabemos que un hexágono tiene 6 lados, entonces reemplazamos en vez de n, 6. 6, abro paréntesis, nuevamente aparece la letra n, entonces nuevamente vuelvo a poner el número 6. ¿Qué debo hacerle? Restarle 3 y luego dividirlo todo entre 2. Sigo resolviendo y como ya sabemos, primero resolvemos lo que está dentro de paréntesis. 6 menos 3 es 3 y mi operación me quedaría 6 por 3, todo sobre 2. Y como sabemos, 6 por 3 es 18. 18 entre 2 y el resultado es 9. Por último, tenemos la propiedad número 4. ¿Qué nos dice? En un polígono convexo, la suma de medidas de los ángulos exteriores es 360. ¿Ya? ¿Qué son los ángulos exteriores? Lo que aquí he señalado con las letras que están ahí.
Por ejemplo, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Si nosotros sumamos todos esos ángulos que están fuera, ¿sí? Fuera del polígono, la suma va a ser 360. No importa el polígono que sea. En este caso he tomado como referencia un pentágono, ¿sí? Pero bien puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono o la figura que tú quieras. Siempre va a cumplir la misma propiedad.